Cuando decimos que Dios es bueno o sabio, ¿realmente sabemos qué estamos diciendo o estamos hablando de Dios como si fuera simplemente un nombre muy grande en el cielo? Todos usamos lenguaje humano para referirnos a Dios, pero ese lenguaje es limitado. Entonces, si no distinguimos cómo usamos nuestro lenguaje, corremos dos riesgos. El primero sería el de antropomorfismos, proyectar nuestras limitaciones sobre él, o el segundo, que sería caer en vaguedades vacías, pronunciando palabras que suenan profundas pero no dicen nada. Santo Tomás de Aquino, el doctor común de la Iglesia, después de tratar cómo el hombre puede conocer a Dios, se pregunta cómo podemos nombrarlo, a lo que dedica la cuestión 13 entera de la Prima Pars en la Suma Teológica. En primer lugar, para responder a esta pregunta debemos tener clara una enseñanza de las Sagradas Escrituras, que es que en esta vida no puede ser vista la esencia de Dios. Esto se fundamenta por lo que le revela Dios a Moisés en Éxodo 33:20, donde leemos: «Pero mi rostro no podrá verlo, porque no puede verme el hombre y seguir viviendo». De la misma manera, San Pablo afirma en su primera epístola a Timoteo que Dios es el único que posee inmortalidad, que habita una luz inaccesible. Por lo tanto, vemos la verdadera imposibilidad de ver o siquiera comprender plenamente a Dios en esta vida. Y dado que solo podemos hablar de aquello que de algún modo conocemos, y nuestro conocimiento de Dios es limitado, nuestro lenguaje también lo será. Es aquí donde aparece la gran tensión. Si Dios es infinito, ¿cómo hablar de Él con palabras humanas que siempre son finitas? ¿Podemos decir que Dios es bueno, sabio, justo, poderoso, sin reducirlo a nuestras categorías? Para responder, Santo Tomás se apoya en la lógica y en la experiencia humana. Las palabras son signos de conceptos, y los conceptos representan cosas que podemos comprender. Así, todo lo que podemos conocer de Dios proviene de lo que vemos en las criaturas, de sus efectos y perfecciones. Por eso, aunque los nombres divinos pueden darse, no expresan la esencia de Dios tal como es, sino la manera en que su perfección se refleja en nosotros y en el mundo. Aquí retoma la enseñanza del pseudo Dionisio de Areopagita, quien insiste en su obra sobre los nombres divinos que Dios está más allá de todo nombre y que cualquier intento de nombrarlo requiere reconocer esta distancia. Los nombres humanos no lo abarcan, sino que apuntan hacia él, revelando algo de su acción y de su luz en el universo, sin pretender describirlo completamente. Santo Tomás puntualiza entonces: así, pues, porque Dios es simple, porque es subsistente, le damos nombres abstractos para significar su simplicidad, y le damos nombres concretos para significar su subsistencia y perfección. Si bien ambos tipos de nombres no pueden expresarlo totalmente, como nuestro entendimiento en esta vida no le conoce tal como es, pero entonces ninguno alcanza a describirlo en su esencia, porque nuestro entendimiento es limitado. Frente a este problema, los teólogos antiguos distinguían dos caminos para hablar de Dios. El primero es el camino afirmativo o catafático. El término viene del griego katafatikos, que significa precisamente afirmativo. Cuando decimos Dios es bueno, Dios es sabio, Dios es ser, afirmamos algo de Él. Este camino nos permite conocer y proclamar la verdad sobre Dios a partir de lo que podemos percibir en sus obras. El segundo es el camino negativo o apofático, del griego apofatikos, que significa precisamente negativo. Aquí decimos lo que Dios no es. Dios no es material, Dios no es corruptible, Dios no está en el tiempo. Este camino nos protege de proyectar sobre él características creadas o limitadas. Ambos caminos son verdaderos y necesarios, pero ninguno por sí solo basta. Si solo afirmamos, corremos el riesgo de hacer de Dios un ser entre nosotros. Si solo negamos por el otro lado, terminamos en un silencio absoluto, incapaz de decir nada sobre él. Por eso, Santo Tomás los une en un tercer camino, que es el camino propio de la teología cristiana, el camino de la analogía. Cuando hablamos de las criaturas usamos palabras de modo unívoco o equívoco. Son unívocas cuando significan exactamente lo mismo en todos los casos. Por ejemplo, animal significa lo mismo dicho del mono o del gato. Son equívocas, sin embargo, cuando tienen significados totalmente distintos. Decimos banco del lugar donde nos sentamos y del lugar del que sacamos dinero. Pero cuando hablamos de Dios, ninguno de estos dos modos sirve. No podemos usar los nombres unívocamente porque eso sería reducir a Dios a la categoría de las criaturas, ni equívocamente porque entonces no diríamos nada de Él. El único modo posible, por lo tanto, es esta tercera manera de hablar, la analogía, un modo medio que conserva una cierta semejanza y a la vez una desemejanza. De esta manera, concluye Santo Tomás, y así, todo lo que se dice de Dios y de las criaturas se dice por la relación que la criatura tiene con Dios como principio y causa, en quien preexisten de modo sublime todas las perfecciones de las cosas. Este modo de interrelación es el punto medio entre la pura equivocidad y la simple univocidad, pues en la relación analógica no hay un solo sentido, como sucede en los nombres unívocos, ni sentidos totalmente distintos, como sucede con los equívocos. De esta manera, cuando decimos que Dios es bueno, no queremos decir que su bondad sea igual a la nuestra, sino que nuestra bondad es una participación de la suya. Dios es bueno por esencia.
nosotros lo somos por participación. La analogía mantiene esta jerarquía. Lo que en nosotros es limitado, en Dios es pleno, infinito y subsistente. Por eso, en la cuestión 13, artículo 5 de la primera pars, Santo Tomás enseña que los nombres comunes a Dios y a las criaturas se dicen de modo análogo, y en el artículo 6 añade que se dicen primero de Dios y luego de las criaturas, porque Él es la fuente de toda perfección que las palabras expresan. Hablar de Dios no es nombrar un objeto de experiencia, sino participar en un acto de elevación del intelecto. Por eso podemos decir que nuestras palabras no encierran a Dios, sino que apuntan hacia Él. Cada afirmación verdadera sobre Dios implica al mismo tiempo una negación. Cuando decimos Dios es sabio, afirmamos una perfección y negamos toda imperfección. Y también implica una eminencia. La sabiduría divina no es solo mayor, sino de un orden completamente superior. En este sentido, la teología es un lenguaje simbólico en el mejor sentido. Un lenguaje que une lo visible con lo invisible, no un lenguaje que oculta, sino que revela por analogía. En conclusión, el error que todos cometemos al hablar de Dios es olvidar esta distancia infinita. Hablamos de Él como si lo midiéramos por nuestras categorías, como si el creador del universo fuera un engranaje dentro del cosmos. Pero Dios no es una parte del universo, ni siquiera la más alta. Es su fundamento, su causa y su fuente continua del ser. En el fondo, este error moderno al hablar de Dios no es nuevo. Es el mismo error que aparece una y otra vez en los evangelios. Los hombres de su época no rechazaron a Cristo porque fuera demasiado oscuro, sino porque era demasiado grande para sus esquemas. Querían entenderlo, medirlo, clasificarlo, y cuando no pudieron hacerlo, lo descartaron. Por eso leemos en el 6º capítulo del Evangelio según San Juan que muchos que seguían a Jesús se fueron por sus enseñanzas, especialmente sobre comer su carne y beber su sangre en la Eucaristía, ya que le resultaron muy difíciles de aceptar y un tropiezo. Por eso también los discípulos de Emaús, en plena crisis de desilusión política luego de la crucifixión, dicen explícitamente en Lucas 24:21, nosotros esperábamos que Él fuera el que iba a liberar a Israel. Y Dios no respondía a sus expectativas porque su plan era mucho más grande. No vino a liberar a Israel del yugo romano, sino que vino a liberar al hombre del yugo del pecado. Algo muy parecido le pasa a la sociedad moderna. El hombre moderno dice que no cree en Dios, pero muchas veces lo que rechaza no es a Dios, sino una caricatura hecha a su propia medida. Un Dios que debería ser comprensible, manejable y transparente. Pero el Dios verdadero no se deja encerrar en estas categorías, y esto no porque sea irracional, sino porque es infinito. Por eso, la analogía no es un tecnicismo medieval, sino una lección evangélica. Para hablar de Dios, primero hay que aceptar que Él es Dios y nosotros no. Y por eso al final, hablar correctamente de Dios no es solo un ejercicio del lenguaje, sino una disposición del corazón. Es aceptar a un Dios que no se ajusta a nuestras expectativas y decidir si, como los discípulos, estamos dispuestos a seguirlo incluso cuando no lo entendemos del todo.